¿Cuántos damos gracias al Padre, verdad? ¿Sabes que hay una cosa que extrañé mucho la semana pasada? Pueden estar presente, ¿verdad? Acá con ustedes. Y una de las cosas que Jorge hablaba, ah, él compartía, ¿verdad? Con ustedes. Tuve la oportunidad de estar mirando, gracias al hermano Juan que toma al mensaje que lo graba. Pero teniendo la oportunidad de verlo, una de las cosas que él hablaba es cómo debemos de ser agradecidos. ¿Cuántos entendemos eso? Qué importante es ser agradecido. ¿Sabes por qué? Porque en el momento, y nada más déjame tocar este punto contigo, en el momento de que tú y yo dejamos de dar gracias por aquello que tenemos o por aquello que el Padre nos ha dado, por aquello que Él nos ha otorgado, nos ha bendecido o ha entregado a cada uno de nosotros, en el momento en el que tú y yo dejamos de ser agradecidos, sabes que ese es el momento en el que entra el descontentamiento en nuestras vidas. Y cuando entra el descontentamiento en nuestras vidas es una persona, o cuando hay descontentamiento, es cuando se puede mirar una persona insatisfecha con aquello que tiene. Nada le es suficiente de lo que pueda tener y siempre vivirá una vida de insatisfacción, a pesar de lo que pueda tener, de lo mucho, de lo poco que pueda poseer o tener, siempre vivirá teniendo una insatisfacción en su vida, precisamente por la consecuencia de no ser personas agradecidas o por no ser personas agradecidas con aquello que el Padre nos ha dado. Y puedes mirar la historia del pueblo de Israel. Por muchos acontecimientos o hechos que tú y yo podemos ver en las Escrituras, desde el libro de Éxodo hasta el libro de Deuteronomio, por muchas ocasiones el pueblo de Israel fue un pueblo que tuvo descontentamiento con aquello que tenía. Nunca estaba satisfecho con lo que el Padre le daba, sino que siempre deseaba tener algo otras cosas. Y lo puedes mirar, simplemente salieron de la tierra de Egipto, de su cautiverio, fueron al desierto donde habitaban, era un pueblo libre, pero siempre estaba la insatisfacción. Nunca fue un pueblo agradecido con lo que Yahweh le había dado, con la libertad que Yahweh había entregado a sus vidas, sino que siempre estaba ese descontentamiento, deseando de tener lo que tenían en la tierra de Egipto, deseando comer lo mejor que tenían, y muchas cosas que tú y yo podemos mirar al respecto a ello, y no quiero entrar en el punto el día de hoy, pero voltea con la persona que está a tu lado y dile, hay que ser personas agradecidas. Porque en el momento que tú y yo dejamos de ser agradecidos con el Padre, es el momento en el que viene la insatisfacción a nuestras vidas, y nada de lo que podamos tener, poseer o tener debajo de este cielo, debajo de esta tierra, nunca nos será suficiente. Siempre habrá el deseo de querer tener más, de poseer más, o simplemente de querer tener lo que la otra persona tiene y tal vez no tenemos. ¿Sabes qué es lo que nos guarda para no caer en ese descontentamiento? Ser agradecidos. ¿Cuántas personas agradecidas hay en este lugar? ¿Cuántos verdaderamente podemos darle gracias al Padre por aquello que tenemos, por aquello que poseemos, que el Padre nos ha entregado, que nos ha dado, y por ello estamos contentos? Dice la palabra estar contento con lo que tienen. Una cosa es estar contento y otra cosa es estar cómodo. Son dos cosas muy diferentes. Hay personas que pueden estar muy bien en la comodidad, estar, si tú quieres, resignados o conformes, si tú quieres, pero aquello que nos va a guardar es el tener el contentamiento en nuestras vidas. Eso es lo que el apóstol Pablo decía, he aprendido a vivir en lo mucho y en lo poco. Y así tenemos que hacer tú y yo. Hay veces que habrá para aquello que queremos y que tal vez no habrá para aquello que necesitamos o que queramos. Pero así como decía el apóstol Pablo, tenemos que aprender a vivir en lo mucho como en lo poco, pero siempre con un corazón agradecido delante de ¿quién? De Él. Amén. Gracias al Padre. Vamos a las Escrituras. Vamos a Juan capítulo 3. Sí, Juan capítulo 3. Son citas que ya conocemos o que ya tenemos, pero el propósito, una de las cosas que el Padre siempre deseó era poder tener un pueblo para sí, un pueblo que pudiera cargar su imagen,
y la semejanza de Él. Cuando tú y yo vemos en el comienzo de toda la creación, vamos a Génesis capítulo 1, y ahorita regresamos ahí Juan capítulo 3. Génesis capítulo 1, Génesis 1 versículo 26. Dice: entonces dijo Elohim, hagamos al ser humano según nuestra imagen y conforme nuestra semejanza, y tengan dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre el ganado y sobre las bestias de la tierra y sobre todos los reptiles que se arrastran sobre la tierra. Creó pues así al género humano conforme a su imagen. A imagen Elohim los creó, varón y mujer los creó. Y los bendijo diciendo: sean fecundos y multiplíquense en la tierra, para que la sojuzguenla y tengan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre el ganado y sobre toda criatura que se arrastra sobre la tierra. ¿Con qué fin Yahweh creó al género humano o al ser humano? Di conmigo: con el fin y con el propósito de que el hombre y la mujer pudieran gobernar sobre esa tierra. Amén. Para que en ese propósito que Yahweh los había establecido, o que Yahweh los había creado, el plan de Él era poder tener un pueblo que pudiera cargar su imagen, su semejanza, un pueblo que pudiera ser portador de la imagen. Dice, porque a la imagen de Él, dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Dice, sojuzguen la tierra, dice, multiplíquense. El fin de Yahweh de haber establecido al hombre y a la mujer era que ellos pudieran gobernar sobre la tierra, y que esas personas que Él había levantado, dice la palabra de Yahweh, que del soplo de Él, dice, formó a Adán y sopló vida sobre la vida de Adán, y del polvo de la tierra lo formó, y dice que sopló vida, sopló aliento de vida sobre él, y en el soplar ese aliento de vida sobre la vida de Adán, era con el fin y con el propósito de que la vida de este hombre pudiera cargar la identidad, la semejanza del Creador sobre su vida. Ese es el propósito por el cual tú y yo fuimos creados. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: tú y yo fuimos creados para dar alabanza y glorias al nombre de nuestro Padre. Fuimos creados para dar la imagen correcta de nuestro Creador a un mundo que está perdido. Ese fue el propósito que Yahweh levantó a este pueblo, a Adán, a Eva, para que ellos pudieran cargar la imagen y la semejanza, una identidad, si tú quieres llamarle, correcta. Considerado que tal vez como una viña, dice la palabra en Isaías, dice que Él plantó una viña, pero esa viña que Él plantó dio uvas agrias. Sabes que en el momento que tú y yo nos apartamos de los planes, de los propósitos de Yahweh, de sus caminos, de sus estatutos, en el momento que tú y yo nos alejamos del plan que Él tiene para nosotros y damos la espalda al plan y al propósito que Él tiene para nuestras vidas, en ese momento tú y yo dejamos de reflejar la imagen de nuestro Creador, de la imagen de aquel que nos creó y nos llamó del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Y en ese momento en el que tú y yo nos salimos y nos apartamos, perdemos nuestra esencia, no simplemente nuestra esencia, pero perdemos, si tú quieres, nuestra dulzura, lo bueno que hay en nosotros, para volvernos personas agrias con un mal sabor. Así como la uva tiene sus propiedades para sacar un buen vino dulce, si tú quieres, pero si esa fruta pierde, esa uva pierde sus características, si tú quieres son violadas y no siguen al pie de la letra, deja de ser una uva dulce para convertirse en una uva agria. Es lo mismo también en nosotros. Si tú y yo abandonamos el plan y los caminos de Yahweh, nos alejamos y nos apartamos, ¿sabes que empezamos a dar ese olor amargo muchas veces en nuestras vidas? Y el plan de Él era establecer una sociedad, un pueblo que pudiera cargar su imagen y su semejanza, que pudiéramos cargar la imagen correcta de nuestro Creador en nuestras vidas. Para eso tuvo que venir un Salvador. Su ley, su enseñanza, sus estatutos, sus principios. Dice la palabra: bienaventurado es el hombre que oye mi palabra y la guarda. Dice, porque él no verá muerte.
¿Sabes que en el momento que tú y yo somos guardadores de esta palabra, de esta enseñanza, guardamos los principios, si tú quieres, para que nuestra vida pueda estar bien delante del Padre? ¿Cuántos entendemos eso? ¿Sabes qué es lo que guardará de nosotros? Esta palabra. Pero en el momento que la dejamos de obedecer y de cumplirla, nos salimos fuera de su plan y de su propósito. Y cuando nos salimos fuera del plan y del propósito que Él tiene para nosotros, es en ese momento donde muchas veces las adversidades o las circunstancias empiezan a estar en contra de nuestras vidas. Vamos a Juan capítulo 3. Él había creado a Adán y Eva para que pudieran mostrar sus atributos, para que pudieran mostrar su semejanza, tanto el hombre como la mujer, pero no sucedió de esa manera. Dice la palabra que Adán y Eva fallaron. No simplemente Adán y Eva fallaron, sino que después dice la misma palabra que trató de levantar un pueblo o una generación estableciendo, si tú quieres, la vida de Moisés. Dice la palabra que Yahweh le pesó haber creado al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre, dice la palabra, que se había corrompido. Había perdido su plan, su propósito. En los tiempos de Noé, muere toda esa gente, todas estas personas. Después viene lo que es el comienzo de Abraham, de este hombre de Moisés, tratando de restablecer, si tú quieres, una sociedad que había perdido su esencia. Una sociedad que Yahweh había entregado sus mandamientos, sus estatutos, sus principios. Por lo cual dice la palabra que esta sería la sabiduría delante de los ojos de las demás naciones, que si ellos guardaban y ponían por obra esta palabra, dice, serían bendecidos entre todos los pueblos. Porque los pueblos dirían, qué gran nación es esta que tiene a Yahweh tan cerca como lo tiene este pueblo que en todo lo que ellos piden, Yahweh está tan cerca de ellos, que en todo lo que invocan, Él está ahí para ellos. Esa sería la sabiduría delante de este pueblo, que sería un pueblo que sería guardador de esta palabra, de estos principios. ¿Sabes que los mandamientos o los estatutos que Yahweh ha establecido en su palabra son con el fin de alinear la vida del hombre o del ser humano? En el momento que tú y yo somos guardadores de esta palabra, no importa qué tan torcida muchas veces puede estar nuestra vida, pero en el momento que tú y yo empezamos a aplicar estos principios o esta palabra que Yahweh había dado o entregado a Moisés, esta ley, esta Torah, tiene la capacidad o el poder de poder cambiar, de transformar nuestras vidas, nuestros corazones. Porque dice la misma palabra en Hebreos que su palabra es viva y es eficaz. Di conmigo, su palabra es viva. Si su palabra es viva, significa que todo lo que está en esta palabra tiene vida. Y si esta palabra tiene vida, tiene el poder de restaurar, de transformar y de sanar familias. Dice Juan capítulo 3, todos conocemos esta cita, versículo 16, Juan 3, versículo 16. Dice, porque de tal manera amó Elohim al mundo, que hasta dio su unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga la vida eterna. Versículo 17, porque no envió Elohim a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de ¿quién? De él. Dice la palabra que de tal manera amó Elohim al mundo, que entregó a su único Hijo, a su unigénito, por amor a ¿quién? Por amor a nosotros. ¿Cuántos sabemos que Él nos ama? ¿Quién tiene duda de que Él nos pueda amar? Fíjate de qué manera es el amor del Padre, que entregó a su único Hijo por amor a nosotros. De esa magnitud es el amor del Padre para nuestras vidas. Yo te pregunto, ¿el Padre acaso no tendrá cuidado de nuestras vidas? ¿Cuántos sabemos que Él tiene cuidado de nosotros? Si Él fue capaz de entregar a su único Hijo por amor a nosotros, ¿cuánto más Él no sabe nuestros problemas, nuestras aflicciones, nuestras situaciones? Dice, de tal manera, dice, no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de ¿quién? De Él.
número 1, dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Creer en Él va de la mano o muy en mano lo que es emuná. Es tener fe, es tener una convicción a los caminos de Yahweh, una fidelidad a los caminos de Yahweh. Pablo hablaba respecto a ello en el libro de los Hechos. ¿Qué tú y yo tenemos que hacer para ser salvos? ¿Cuáles son esos requisitos que tú y yo necesitamos para tener esa salvación, esa vida eterna? Porque dice la palabra, para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. La palabra en el libro de Hechos nos habla de arrepentirse. ¿Qué es lo que necesitamos para poder ser salvos? ¿O qué es lo que una persona necesita para poder ser salva? Di conmigo, arrepentimiento. Que creen. ¿Cómo puedo tener un teshuvá o una fidelidad o una emuná para nuestras vidas? Para poder tener vidas bendecidas, tener una vida en abundancia. Dice versículo 16, vamos a repetirlo, dice, porque de tal manera amó Elohim el mundo, que dio su único hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. El que cree en Él, dice, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Elohim. Mi pregunta es, Elohim no vino para condenar al mundo, o Yeshua no vino para condenar al mundo, el mundo ya estaba condenado. Por el simple hecho de no haber creído, dice, porque todo aquel que no cree en Él, dice, ya está condenado. Él no vino a traer condenación, Él vino para traer salvación a todos, o para aquella persona que cree en Él, o ponga su vida en Él. A eso vino Elohim, a eso vino Yeshua, perdón. El mundo ya estaba juzgado por el simplemente hecho de no haber creído en el Salvador, por haberse apartado, por haberse perdido, por haber vivido una vida en la que estaba opuestamente a lo que Yahweh deseaba. Eso es lo que vino a tener condenación. Vamos a Lucas capítulo 4, Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, versículo 37. Habiendo ellos escuchado esto, dice, se conmovieron en su corazón y dijeron a Simón y a los otros apóstoles, ¿qué haremos, hermanos nuestros? Simón les dijo, arrepiéntase y sea cada uno bautizado en el nombre de Yeshua para perdón de pecados y para que reciban el don de ¿quién? Del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. ¿Sabes que en el momento en el que tú y yo nos alejamos, y vuelvo a repetir para hacer referencia a ello, nos alejamos o nos apartamos del plan y del propósito de Yahweh o de la dirección que Él tiene, dejamos de dar la esencia, de reflejar la esencia, la imagen de nuestro Creador en nuestras vidas, para poder, y venimos a dar un sabor agrio en nuestras vidas. Ese fue el problema, que la creación se había perdido. Pero tuvo que venir un Salvador, un Redentor, para venir y restaurar nuestras vidas, no simplemente la de nosotros, pero de todo aquel que pusiera su vida en Él o creyera en Él fuera salvo. Para que en ese momento la vida de aquella persona que pone su confianza en Él y cree en Él pueda tener esa vida eterna. Y las cosas viejas, dice, sean cosas del pasado, dice, y todas las cosas, sean cosas nuevas, para que andemos en novedad de vida, dice la palabra. En ese momento en el que tú y yo tenemos un genuino arrepentimiento en nuestras vidas, estamos restaurando nuestra imagen con nuestro Creador, para poder mostrar la imagen y la semejanza de Él en nuestras vidas y en nuestros corazones, que ese es el propósito. Por eso tuvo que venir un Salvador. Por eso dice la palabra en el libro de Hechos, dice, ¿qué pues debemos de hacer, hermanos? Dice, al oír esto, ¿qué es lo que estaban oyendo? Lo que Pedro estaba hablando con respecto a que en aquel tiempo
vendría el poder de lo alto y serían bautizados a todos los que estaban en aquel lugar, en el aposento, y recibieron el don de lenguas, y cada uno escuchaba hablar en su propio idioma. Y se puso de pie el apóstol Pedro y dijo: varones hermanos, dice, es la hora novena, estos hombres no están ebrios como muchos piensan. Y empezó a hablarles de la resurrección y del Mesías, cómo tendría que morir y cómo tendría que resucitar de la misma manera. Y dice que al escuchar esto, hablando de Yeshua, dice, estos hombres, dice, al escucharlo, dice, se conmovieron en sus corazones. Fíjate qué importante. Hay otras traducciones, déjame te leo la versión de las Américas. Hechos 2, versículo 37. Dice, al oír esto, dice, compungidos, dice, de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos. ¿Qué es lo que necesitamos? Estos hombres vinieron a tener, si tú quieres, una conversión en sus vidas. Vinieron a tener un cambio en sus vidas. Tú y yo somos, por medio de Él y por su sangre que fue derramada, ¿sabes que por medio de Él y la sangre que fue derramada nos dio el perdón de nuestros pecados? Y por eso venimos y creemos en Él. Y en ese arrepentimiento, en ese teshuvá en nuestras vidas, en nuestros corazones, viene a traer cambios en nuestras vidas. ¿Por qué es que estaban tan compungidos en sus corazones estos hombres? ¿Sabes por qué? Porque hay bendiciones. ¿Cuántos sabemos que hay bendiciones para aquella persona que se arrepiente con un corazón sincero? Dice la palabra en el libro de Salmos, dice Salmo capítulo 34, si lo quieres apuntar, versículo 18, dice: cercano está Yahweh a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Cercano a quién está Yahweh? ¿Al altivo, del orgulloso de corazón? Dice, cercano está Yahweh a los quebrantados. Esos hombres estaban quebrantados en su espíritu, diciendo: ¿qué pues debemos de hacer para ser salvos? Y dice: arrepiéntase cada uno y sea bautizado en el nombre de Yeshua. Algo otras, Isaías capítulo 66, versículo 2 dice: mi mano hizo todas estas cosas y así todas las cosas fueron, dice Yahweh, pero miraré a aquel que es pobre, humilde de espíritu, dice, y que tiembla ante mi palabra. ¿Cuántos de nosotros temblamos ante la palabra de Yahweh? Dice, por tanto, dice, no endurezcáis vuestros corazones, dice, si escuchas hoy su palabra. ¿Cuántos de nosotros, déjame marcar un paréntesis, me llama esta parte de Isaías, cuántos de nosotros temblamos al oír la palabra de Yahweh en nuestros espíritus, en nuestros corazones? Y te estoy hablando de temblar, de tener un temor reverente ante la palabra de Yahweh, que cuando Yahweh establece en su palabra, en su consejo, su ordenanza, su mandamiento, su mitzvot para nuestras vidas, sea de tal manera que nuestros corazones puedan brincar y traiga temor a nosotros el quebrantar simplemente ese mandamiento y esa ordenanza en nuestras vidas. Dice la palabra que cuando el pueblo estuvo a las faldas del monte Sinaí, dice que el pueblo tembló y se estremeció. ¿Por qué? ¿Había temor en qué? En sus corazones. Algo tan simple. La palabra de Yahweh dice: guardarás el día de reposo. ¿Cuántos de nosotros tomamos con temor el día de reposo en nuestras vidas? ¿O cuántos muchos otros podrán pensar: es otro día más y no importa? ¿O es verdaderamente guardar el día de reposo y eso trae temor a nuestras vidas y a nuestros corazones? De decir: ama a tu prójimo como a ti mismo. Que eso sea con tanto temor de poder cuidar nuestras vidas, nuestros corazones, y de no ser ocasión de caer a nuestro prójimo. En muchas áreas. Esos hombres estaban arrepentidos, compungidos, dice la palabra, de sus corazones. Joel capítulo 2 versículo 13 dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos.
Dice, y convertíos a Yahweh vuestro Elohim, dice, porque misericordioso es, clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Sabes que los sacrificios que Yahweh desea no son externos? ¿Son dónde? Son del corazón. Dice Joel, dice, rasgad vuestros corazones y no vuestras vestiduras. A Yahweh lo que le interesa, voltea con la persona que está a tu lado y dile, a Yahweh lo que le interesa es tu corazón. ¿Y sabes por qué dice la palabra? Dice rasgar vuestros corazones y no vuestras vestiduras. Porque era muy acostumbrado que cuando una persona estaba en tanto arrepentimiento, cuando la palabra habla, dice, se vestían de cilicio. El vestirse de cilicio era ponerse ceniza sobre él, pero no simplemente cubrirse de ceniza todo su cuerpo, sino que era ponerse una piel de un animal, pero que la piel del animal o el pelo, el vello del animal no era suave, eran como espinas. Era algo muy duro, o sea, no era algo muy cómodo vestirse de cenizas y ponerse la piel, no. Causaba, si tú quieres, molestia, dolor, incomodidad. Y Yahweh dice, rasgar vuestras vestiduras, dice, no rasguen sus vestiduras, dice, rasgaos vuestros corazones. ¿Qué es lo que Yahweh le interesa de nosotros? Nuestros corazones. No son mis acciones, cómo pueda venir, cómo pueda presentarme, es cómo está mi corazón delante de Él. ¿Cómo está mi comunión delante de Él en mi vida, mi relación, mi íntima comunión delante de Él? Puedo venir de diferentes maneras, presentarme mi diezmo, mi ofrenda, lo que tú quieras, pero ¿cómo está mi corazón delante de Él? Delante de nuestro Padre. Nuestras acciones. Vamos a otra cita, déjame te la doy. Salmo capítulo 51, versículo 17. Los sacrificios de Elohim son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú Elohim. Di conmigo, un corazón contrito, arrepentido, quebrantado, Yahweh jamás despreciará. ¿Qué es lo que tenemos que tener? Un corazón quebrantado delante de Él. Porque sabes que también hay consecuencias y nos dan ciertas advertencias. ¿Cuántos sabemos que hay consecuencias cuando no nos arrepentimos? Amén. Mira lo que dice Eclesiastés capítulo 8, versículo 11. Eclesiastés 8. Dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. ¿Cuántos entendemos eso? Vuelvo a repetir. Dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está a ellos dispuestos para hacer el mal. Es un corazón no arrepentido. Y sabes que muchas veces tú y yo como padres somos los responsables de que nuestros hijos obren el mal. Porque dice la palabra en Eclesiastés, dice, a causa de que no se sentencia o no se ejecuta sentencia sobre la mala acción de los hijos, el corazón de los hijos está dispuesto para obrar siempre ¿qué? El mal. ¿Cuántos de aquí somos tutores sobre nuestras casas? Somos los sacerdotes sobre nuestras casas. ¿Qué es lo que sucede cuando papá o mamá no castiga la obra mala de un hijo? Eclesiastés lo dice. ¿Sabes qué es la consecuencia de ello? Que el corazón de los hijos está siempre dispuesto a hacer el mal. Porque por lo mismo que nunca hay una consecuencia a sus hechos y a sus acciones. Dice, por eso el corazón de ellos está siempre dispuesto a hacer el mal. Dice Jeremías capítulo 7, versículo 13. Dice, ahora pues por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Yahweh, y aunque los hablé desde temprano sin cesar, no oíste, dice, y os llamé, dice, y no respondisteis.
¿Cuántos entendemos que Yahweh desea que seamos obedientes? Sobre todas las cosas. ¿Qué es aquello que traerá bendición a nuestras vidas y a nuestros corazones? Di conmigo: la obediencia. Lucas capítulo 4. ¿Sabes que cuando una persona se aparta de su enseñanza o de su instrucción, como persona, como creyente, en el momento que una persona se aparta, sabes que a esa persona nunca le irá bien? La palabra nos enseña: una persona que se aparta o que se aleja de los planes o de los caminos de Yahweh, nunca le irá bien. Sea creyente esa persona que se aparta, que se sale, se deja de dar su esencia, su imagen, se corrompe la imagen de aquella persona y deja de reflejar en medio de este mundo la imagen y la semejanza de nuestro Creador. Y sabes que una de las cosas que Yahweh desea es sanar y restaurar nuestra sociedad, nuestras casas, nuestras familias, nuestro entorno donde tú y yo estamos. Él desea que en medio de nuestras casas, de nuestros hogares, la imagen de nuestro Creador pueda verse reflejada en todo tiempo. Pero en el momento que una persona se aleja o se aparta del plan y del propósito de Yahweh en sus vidas, pierde su esencia y deja reflejar la imagen del Creador en su familia, en su matrimonio. Los hijos se desvían. Todo es afectado dentro del núcleo familiar. Dice la palabra de Yahweh, dice que la maldición no viene sin causa. Toda acción, di conmigo, tiene una reacción. Cada acción en nuestras vidas siempre cargará consigo una acción. Cada acción siempre cargará una reacción. En el momento hay consecuencias. Cuando dentro de un matrimonio, de una familia, se quebrantan los principios, los mandamientos de Yahweh, se pierde la falta de perdón, el respeto dentro de un hogar, de un matrimonio, se pierde la confianza, se pierden todo, empiezan las discusiones, empiezan los conflictos y todo empieza a estar en caos. ¿Sabes que muchas de las consecuencias es la injusticia? La desconfianza. ¿Qué es lo que pasa dentro de un hogar o dentro de una familia? Cuando una persona miente o no cumple su palabra. ¿Sabes qué es lo que empieza? La desconfianza. Cuando no se cumplen. Y dentro de esa familia empieza lo que es la desconfianza. El hijo deja de creer a papá, viceversa, la mujer empieza a desconfiar de su marido, porque aquello que prometió no lo cumplió. Y es ahí donde empieza la desconfianza. Y en esa desconfianza empiezan los conflictos. Y en esos conflictos empiezan los pleitos. Y donde hay pleito, di conmigo, hay división. Y muchas veces así está el hogar, el núcleo familiar, porque se ha perdido el respeto dentro de la familia. No se obra con justicia. La palabra de Yahweh reprende la imparcialidad dentro de la casa, dentro del hogar. Muchas veces mostramos imparcialidad dentro de nuestros hijos. Somos imparciales. A veces a un hijo le va y le decimos, le ponemos severo castigo, y al que merece severo castigo no le ponemos nada. Yo no sé por qué es así la familia, ¿verdad? Pero es muy notorio. No sé si ya viene por ADN, si tú quieres, pero siempre sucede eso. Al hijo que es más tremendo, ¿qué sucede con ese hijo? Todo es más suave. Ándale, mi hijo precioso, bonachón, mi hijo amado. Pero el hijo más sumiso, más obediente a papá y a mamá, es el que peor se trata. ¿Y a él por qué? Si es el que más caso hace. Y la palabra dice, no serás imparcial con tus hijos. La imparcialidad entre un juicio y otro juicio. La palabra nos muestra todas esas cosas. Vamos a Lucas capítulo 4, versículo 18. Mira lo que dice Lucas capítulo 4, versículo 18. Dice, versículo 16, no 18, dice:
el Espíritu de Yahweh está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos. Dice, y la recuperación y dar vista a los ciegos, dice, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable, dice la palabra, de Yahweh. ¿Cuántos vemos que Yeshua no vino a condenar al mundo? Digo conmigo, Yeshua vino a salvar al mundo. El mundo ya estaba mal. Él no vino a traer condenación al mundo. Si tú y yo vemos, el mundo ya estaba mal. Dice que estaban, ¿qué? Oprimidos, cautivos. Vino a proclamar libertad, dar vista a los ciegos y para poner libertad a los cautivos. El mundo ya estaba mal. ¿Cómo estaba la sociedad en la que Yeshua vino? Era una generación, di conmigo, que ya estaba mal. Estaban oprimidos, muchos estaban ciegos, muchos estaban oprimidos en cautiverio, en diferentes circunstancias, abatidos, afligidos, de diferentes maneras. Y Yeshua vino no a condenar al mundo, el mundo ya estaba mal. Yeshua vino a traer libertad a todos ellos. Versículo 16, mira lo que dice el versículo 16. Llegó a Nazaret, donde se había creado, y según su costumbre, entró en la sinagoga en el día de reposo y se levantó a leer. Fíjate, gracias al Padre, ¿verdad? Que nuestro Mesías sí se congregaba cada Shabbat. Dice que como tenía por costumbre. Digo conmigo, mi Mesías o nuestro Mesías tiene por costumbre o tenía por costumbre de congregarse cada Shabbat. Amén, ¿verdad? Dice que debemos de aprender del ejemplo de Él. ¿Cuál debe de ser nuestra costumbre? Di conmigo, congregarnos cada Shabbat. Amén. Fíjate, un buen principio. Dice, llegó a Nazaret donde se había creado y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo. Era guardador del día del reposo, era el guardador del día sábado. Dice, y le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló en el lugar que estaba escrito: el Espíritu de Yahweh está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, la recuperación de la vista de los ciegos y para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable delante de Yahweh. Ya estaba mal la sociedad. Vino a traer libertad a una sociedad que estaba agria. Cuando Yeshua vino, todo lo que existía, esta era la condición en la que se encontraba el mundo. Eran pobres, cautivos, oprimidos. Y ahí, hasta ahí llegó, dice, he venido a proclamar el año favorable, agradable de Yahweh, dice, y no continuó diciendo el año de venganza, el día de venganza de Yahweh, dice, he venido a proclamar el día de Yahweh, el año favorable delante de Yahweh. ¿Sabes que era un tiempo donde todas las deudas eran perdonadas? Donde recibían libertad, liberación. Y esa era la condición en la que este mundo estaba. Vamos a Mateo capítulo 9. Versículo 35. Dice, Yeshua recorría todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas, abatidas como ovejas que no tenían pastor. Entonces Yeshua dijo a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Adón de la mies para que él envíe, dice la palabra, obreros, ¿a dónde? A su mies. ¿Qué es lo que Yeshua reflejó? Dice, y al ver a las ovejas, dice, tuvo compasión de ellas. ¿Cuántos sabemos que Yeshua tiene compasión de nosotros? ¿Cuántos creemos que Él tiene compasión de nosotros? Él tiene compasión de nuestras vidas. Dice que al mirar a las almas, las miró como ovejas que no tenían pastor, dice, y en el instante sintió compasión por ellos. Ese es el mismo sentir que debe de haber en cada uno de nosotros al mirar a alguien más que no le conoce. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, debemos de ser movidos a compasión.
a misericordia y de mirarlas como ovejas que no tienen pastor. ¿Y quién es el pastor de nuestras almas? Dice la palabra, Yeshua. Él es el pastor de nuestras almas. Él es el pastor de nuestras vidas. Vino a proclamar el año agradable, el año de jubileo. Significaba que cada uno debía o retomaba su posesión, lo que había perdido. Era un año de liberación, de gran bendición para este pueblo. Venían a recibir libertad, liberación, y de nuevamente volver a retomar todo lo que ellos habían perdido en su heredad por todos esos 50 años. Y eso es lo que Yahweh había tratado de establecer cuando Él viene y levanta esta generación del pueblo de Moisés. Era con el único fin y con el único propósito de que su palabra, su instrucción, sus mandamientos pudieran restaurar la imagen de Él en medio de aquel pueblo. Porque dice la palabra en Deuteronomio, vamos a Deuteronomio capítulo 4. Dice, mas vosotros que permanecíais fieles a Yahweh, vuestro Elohim, dice, mas vosotros que permanecen fieles a Yahweh, su Elohim, están vivos hasta el día de hoy. Fíjate qué importante. Dice, mas para ustedes que permanecen fieles ante Yahweh, dice, todos están vivos hoy. ¿Cuántos queremos permanecer y tener vida? ¿Qué necesitamos? Permanecer fieles. Si queremos tener vida en Él, debemos de permanecer fieles al lado de Él. Hay dos cosas muy diferentes. Una es la fidelidad de Yahweh para nosotros. Y siempre está ahí, es eternamente y para siempre, para cada uno. Dice, inmensa, dice, es su fidelidad para con nuestras vidas. Eternamente y para siempre. Pero hay otra área que es la fidelidad de nosotros hacia los caminos de Él. ¿Cuántos sabemos que Él se mantiene fiel a nosotros? Amén. Ahora, ¿cuántos de nosotros nos mantenemos fiel a Él? Y eso es un principio. Dice, mas todos los que permanecen, dice, fieles a Él, están vivos hasta el día de hoy. Dice, mirad que yo les he enseñado estatutos y juicios, tal como mi Elohim me ha ordenado, dice, para que hagas así en medio de la tierra que vais a entrar para tomar posesión de ella. Dice, y así que guardarlos y ponerlos por obra, porque esta será su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Porque qué nación grande hay que tenga su Elohim tan cerca como lo tiene ellos, nuestro Elohim, que en todo lo que lo invocamos. Dice, o qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios tan grandes como esta ley que pongo hoy delante de vosotros. Dice, por tanto cuídate y guarda tu alma con diligencia. Di conmigo, vamos a leer esto. Dice, por tanto cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Amén. ¿Cuántos son abuelos? ¿Cuántos tienen hijos? Que dice, nunca se aparten de todas esas cosas lo que tus ojos han visto. Dice, para que las enseñes y las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. ¿Sabes que esto es un principio muy importante? ¿Cuántos abuelos hay aquí? No, yo todavía no. ¿Cuántos? ¿Sabes qué es tu deber y tu responsabilidad? No simplemente dar la guianza a tus hijos, pero también a tus nietos. A veces uno como padre puede decir, yo ya hice mi trabajo, ahora le toca a mi hijo que haga el suyo. Y así puede mirar que el nieto va por mal camino y va por el camino todo choco y torcido. Ya esto ya no es responsabilidad mía. Dice, para que las hagas, dice, acuérdate de todo lo que tus ojos han visto. ¿Cuántos de nosotros hemos visto las glorias y las maravillas de Yahweh en nuestras vidas? Pero no simplemente habla de ello. Dice, nunca se olviden tus ojos lo que han visto.
el pueblo de Israel miró muchas cosas. No simplemente las glorias y la maravilla y la grandeza de Yahweh, sino también aprendió a mirar los juicios de Yahweh en su vida. Es para que podamos dar enseñanza e instrucción a nuestros hijos. Y si sabes una cosa, este es el camino, camina en él. De guiar, de enseñar a nuestros nietos. Enseñar a tus nietos y decir, sabes una cosa, hijo, esto está mal. Dar dirección. Dice, porque esta será su sabiduría delante de los ojos de las naciones. ¿Cuántos queremos ser conocidos como un pueblo sabio y entendido? Y que se pueda decir verdaderamente de nosotros, qué gran nación o qué gran pueblo es este, que en todo lo que ellos le invocan, Yahweh está tan cerca de ellos como está este Elohim de este pueblo. Yo lo deseo para mi vida. Yo deseo que aquello que está en el clamor de mi vida y de mi corazón, Yahweh sea quien escuche el clamor de mi vida, de mi corazón. Y de que otros puedan mirar las glorias y las maravillas de Él y decir, algo tiene la vida de este hombre, de esta persona, que en cuanto clama a Él, ahí está el Elohim de Él para todo lo que Él invoca. ¿Cuántos queremos tener ese favor? ¿Cuántos queremos levantar nuestra voz en oración, en alabanza, si tú quieres, delante de Él? Y que sea de nuestros labios salga nuestra petición o nuestro clamor. Y que podamos mirar el resultado de ello cuando tú y yo expresamos el deseo o el anhelo de nuestros corazones. Esto es lo que Yahweh estaba diciendo para este pueblo. Pero únicamente tendrían que cuidarse de obedecer todo lo que Yahweh había ordenado en esta palabra. Esos fueron los mandamientos que Yahweh había establecido. Eran con el fin de restaurar una sociedad que se había perdido, que había perdido su imagen, que había perdido su identidad, que se habían vuelto como uvas agrias en medio de esta sociedad en la que estamos. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, Yahweh desea que seamos uvas dulces, que no perdamos nuestra imagen, nuestra esencia, ni nuestro sabor. Sabes que a nosotros se nos dijo que tú y yo somos la sal y la luz de este mundo. Si no se ha visto mucha luz en nuestras casas, en nuestros hogares, no es porque la luz de Él no haya brillado, es porque no hemos alumbrado como tú y yo deberíamos. Porque para esto tú y yo fuimos llamados, cada uno de nosotros, para dar la imagen correcta del Creador en nuestras vidas. Y que así como Yeshua dijo, porque yo soy la luz y ustedes son la luz, así debemos de brillar en todo. En nuestros trabajos, en nuestro lugar donde tú y yo nos desarrollamos. La palabra nos habla acerca de la imparcialidad. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 16, versículo 18. Dice, nombrarás para ti jueces y oficiales en todas las ciudades que Yahweh tu Elohim te da, según sus tribus, y ellos juzgarán al pueblo con justo juicio. No torcerás la justicia, no harás excepción de personas, ni tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras, ¿qué dice? Pervierte las palabras del justo. Dice, no harás acepción de personas, no harás imparcialidad. Di conmigo, ser parciales en todo. ¿Sabes que esta es una de las peores cosas que nuestra sociedad sufre? Donde quiera puedes mirar la injusticia, la imparcialidad. Cuando uno dice, bueno, cuando uno va a votar por nuestros gobernantes, ¿quién los van a dirigir? ¿Quiénes van a gobernar nuestra vida? Uno dice, ay, ¿qué importa? ¿Qué más da? El que sea. No podemos ser de esa manera imparciales, porque en la vida de ellos está nuestro bienestar. En la vida de los gobernantes que tú y yo ponemos está nuestro bienestar y nuestra tranquilidad sobre este país. ¿Cuántos lo entendemos? Por eso dice la palabra, orar por nuestros gobernantes, porque en la paz y en el shalom de ellos está nuestro bienestar.
La palabra lo describe en el Antiguo Testamento, lo dice de esa manera. En el bienestar de nuestro país, diga conmigo, está nuestro bienestar. Si este país está bien, ¿qué es lo que va a pasar con nosotros? Vamos a estar bien. Pero si el país está mal, aunque tenemos la cobertura y la protección de Yahweh, si tú quieres ponerlo de esta manera, siempre habrá una consecuencia por los hechos, por las obras que son hechas sobre este país. ¿Cuántos lo entendemos? Por eso es que debemos de orar por nuestros gobernantes. No obrar con imparcialidad, no obrar con imparcialidad en nuestras casas, en nuestros hogares. Entre juicio, un juicio con nuestros hijos. ¿Cuántos aprendemos eso? Y eso es más común cuando son más de 2 hijos, si tú quieres. Hay imparcialidad, a veces la imparcialidad se puede mirar que estás hablando con un hijo y viene y el otro dice, ay, ya no digas nada, mejor cállate. Y ya que se va el otro hijo, ya sigues hablando con tu otro hijo. ¿Eso es ser imparciales? Dice, no harás imparcialidad en medio de tus hijos. Dice, no obrarás de esta manera. Dice Job, con eso quiero terminar. Job capítulo 13, versículo 10. Dice, ciertamente Él los reprenderá si en secreto mostramos imparcialidad. ¿Quién los reprenderá? Él. No el hombre. Dice, ciertamente Él los reprenderá si en lo secreto obramos con imparcialidad. Lo que yo te decía con los hijos. Es malo. ¿Sabes que eso acarrea conflictos? La imparcialidad acarrea conflictos, acarrea o trae divisiones en nuestras casas, en nuestros hogares. Porque obramos y actuamos con imparcialidad en nuestras casas. No podemos hacer de esta manera. Por eso es precisamente que la tierra sufre en medio de este tiempo en el que tú y yo estamos. Si no guardamos esto o esta palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, ¿sabes que nos volvemos uvas agrias? Que no dan un buen sabor de boca. ¿Cuántos queremos dar un buen sabor? Amén. Nunca podemos olvidarnos del plan y del propósito de Yahweh en nuestras vidas. Somos llamados a dar la imagen y la semejanza de Yahweh en nuestras vidas, de cargar la esencia de Él en nuestras vidas y en nuestros corazones. Amén. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, por tu palabra, por tu instrucción, Padre, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Padre, y te pedimos, Padre, y te damos gracias, Padre Yahweh, por tu palabra, por tu instrucción. Padre, ayúdanos, que si hemos obrado, Padre, injustamente en nuestras casas, en nuestros hogares, si hemos obrado con imparcialidad y no hemos obrado con justicia, Padre, en nuestras casas, en nuestra vida, Padre, diaria, perdónanos. Padre, que esta palabra pueda ser guardada y atesorada en nuestros corazones. Que podamos, Padre, conducirnos en ella y que si no hemos dado la imagen correcta, Padre, tuya, en medio de un mundo que está tan perdido y que está tan torcido, que esta tu palabra, Padre, venga, Padre, a restaurar, Padre, nuestros lazos en familia, nuestra relación los unos con los otros, nuestra relación contigo, y que podamos, por guardar esta palabra, podamos dar la imagen, Padre, correcta en medio de un mundo que está tan perdido. Padre, ayúdanos a ser guardadores de tu palabra y de que esta palabra, Padre, nunca se aparte de nuestras vidas y de nuestros corazones, sino que siempre, Padre, podamos meditar en ella. Que así como tú hablaste a Josué que nunca se apartaría este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaría en él, y todo lo que hiciera, Padre, tendría éxito. Que así podamos alcanzar el éxito, Padre, cada uno de nosotros, meditando, Padre, en tu palabra, siendo guardadores de ella, y que nunca se aparte, Padre, tu palabra ni a diestra, Padre, ni a siniestra, Padre, de nuestras vidas, de nuestros corazones. Que siempre, Padre, podamos tenerla
como lo más precioso y lo más valioso en nuestras vidas. Y que sea tu enseñanza dándonos instrucción y dirección en todo tiempo. Te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos amén y amén.